Muy bien, esperamos un minutito que se van sumando. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar. Les damos la bienvenida. Bien, estamos encarando nuestra jornada de cierre de este sexto Congreso Estado y Políticas Públicas que hemos albergado durante 3 días en formato virtual, segunda edición que encaramos de forma virtual. Toda una experiencia, no digo novedosa, para Flaxo, que tiene un desarrollo en la virtualidad antes de la pandemia muy consagrado, pero sí para nosotros como equipo del área de Estado y Políticas Públicas ha comportado un gran desafío y, por otra parte, un gran halago poder alcanzar con este formato también públicos que por ahí en la presencialidad es difícil que se puedan acercar, así que estamos muy contentos y contentas por este logro. Un congreso que ha tenido más de 2.000 inscriptos e inscriptas, más de 35 paneles durante 3 días, abarcando diferentes temáticas, y bueno, con más de 140 investigadores, docentes de todo el país y de la región. Así que, bueno, en ese contexto nos hemos propuesto, así como el día miércoles en la apertura, trabajamos un poco el escenario post-electoral en Argentina, haciendo siempre algún parangón con lo que pasa en la región. Ya hoy sí, en este caso, vamos a darle como nombre a este panel de cierre: Geopolítica en la pospandemia, propuestas para la reconstrucción. Así como miramos el escenario postelectoral en Argentina en la apertura y los convocamos a pensar junto con nosotros y nosotras qué escenario se avisora para nuestro país, hoy la propuesta es pensar la pospandemia desde un punto de vista más global, más regional, y para eso vamos a contar con 3 destacados especialistas en el tema. Por un lado, se encuentra presente Daniel García Delgado. Daniel es el director del área Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina, es licenciado en Sociología por la Universidad de El Salvador, magíster en Ciencia Política de la Flaxo y doctor en Filosofía por la UBA. Es investigador principal de CONICET, con sede en Flaxo Argentina, y además de ser el director del área que organiza este evento, del área Estado y Políticas Públicas, es profesor titular regular de Teoría Política Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ha sido docente allí por más de 20 años, también fue docente en las universidades del Litoral y de Quilmes, en Flaxo, por supuesto, y en la Universidad de la República de Uruguay, entre otras instituciones. De más está decir que es un activo intelectual preocupado por la realidad local y regional, lo que lo lleva a estar permanentemente pensando y reflexionando acerca de las diferentes situaciones políticas y sociales que se van presentando, y pueden consultar su extensa obra y siempre vigente propuesta de artículos y de libros en la página del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo, donde está colgado todo su material. Después tenemos a Cecilia. Cecilia Míguez es doctora en Ciencias Sociales, es especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas, licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, y es vicedirectora del IDESI, que es el Instituto de Estudios Económicos, Sociales e Internacionales, además de ser docente en grado y en posgrado, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas como en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y finalmente nos acompaña Ricardo Aroskin, que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales por la Flaxo Argentina, y investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, además de ser también una persona muy preocupada por los temas más geopolíticos, más regionales, con una mirada, con un énfasis en la economía política, autor también de numerosos escritos y artículos diversos. Así que
con nuestros tres participantes damos comienzo a este panel. Y bueno, y ya los perfiles de los tres hablan a las claras de lo interesante que va a ser escucharlos, empezando por el anfitrión, el dueño de casa, que es Daniel García Delgado. Daniel, te escuchamos. Muchas gracias, Arturo. Yo estoy muteado, ¿no? Se te escucha bien, Daniel, ahí. Muchas gracias, Arturo, y bienvenidas a todos y todas a este panel de geopolítica en la pospandemia. Una cierta aclaración de que el tema geopolítico en un congreso de políticas públicas tiene a poner un énfasis en la importancia de los contextos, tanto regionales como globales. Es como estamos en un mundo cada vez más interdependiente. No voy a entrar en la teoría del caos, pero sí efectivamente las incidencias de los diversos proyectos de poder a nivel mundial inciden en nuestras políticas públicas, en nuestros proyectos. Entonces, propuse tener como una visión, la necesidad de tener una visión estratégica de lo que está pasando en el mundo, en el cual afrontamos una situación de alta densidad histórica. En algunos lo llaman de crisis civilizatoria, de grandes desafíos, porque a la pandemia se le suma la crisis de un modelo capitalista neoliberal, donde hay una necesidad de reconstruir en la Argentina, recuperar una visión estratégica a mediano plazo, en un momento de incertidumbre y complejidad. En esta idea, un contexto movido, es el fin de la hiperglobalización que se inició con el consenso de Washington, la gobernanza del G7, donde están en crisis los organismos de Bretton Woods, el comercio internacional, y al mismo tiempo hay grandes desafíos que afectan a la humanidad en su conjunto y que muchos de ellos solo de conjunto podrán resolverse. La pandemia sería uno de ellos muy claro. No vacunamos a 6.000 millones, siempre va a haber pocos que se van a renovar de cepas nuevas. El cambio climático, lo mismo. Si entre todos no colaboran por bajar el anhídrido carbónico y el calentamiento global, va a ser difícil también que el planeta se salve de problemas crecientes con el medio ambiente. Pero como eso podemos decir también las migraciones, la reestructuración de deudas nacionales, la reforma del sistema financiero internacional, etcétera, entre otras, y que requieren instituciones multilaterales y acuerdos muy sustantivos y una nueva configuración, si se quiere, del poder mundial. Por eso creo que necesitamos esta visión estratégica y las tendencias principales que están en juego. Me animaría a tirar algunas ideas sobre esto a modo de debate, en el cual una de las tendencias fuertes es el conflicto entre un mundo que se ha configurado en los últimos años multipolarmente y que busca un nuevo orden mundial, y el intento de volver a la hegemonía anterior. Es como este avance de Asia, en particular de China, su industrialización, expandiendo la cooperación sur-sur, sur global, ha dado lugar también al surgimiento de otros actores, la India, Eurasia, a los cuales ya estaban incorporados la Unión Europea, Estados Unidos. Es decir, en la multipolaridad ya no hay un conjunto de pocos países o de uno solo que defina para todo el mundo, como hasta hace pocos años existía. Eso está puesto en cuestión con la multipolaridad. Y a eso ha generado un vacío en el orden mundial y una tensión entre en que algunos, y digamos, el anterior poder que definía casi todas las cuestiones mundiales y durante casi 2 siglos el mundo agro, hoy tiene la problemática de cómo reaccionar frente a potencias que crecen en dinamismo, en tecnología,
y pueden sobrepasarlo. En algunos expertos de relaciones internacionales es como el viejo dilema de Tucídides, ¿no? En donde se recuerda que Esparta veía el crecimiento de Atenas y frente a esto decide atacarla antes de que se vuelva más grande y superior. Entonces, podemos emular esto con lo que significaría hoy el sueño americano, hoy. The America is back again. ¿Qué significa esto? Que busca en su política exterior, en su geopolítica, recuperar el liderazgo y la supremacía militar, tecnológica, y esto se observa muy recientemente en la configuración de una alianza militar entre Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos, que dota de submarinos nucleares para Australia, es decir, para el patrullaje de submarinos nucleares sobre el Pacífico, Asia-Pacífico. Sigue generando una política de contención diplomática en el Indo-Pacífico con la India, Japón, en la región más dinámica económica del mundo en términos de contener también a China. Debemos decir que en Estados Unidos no hay muchos acuerdos entre republicanos y conservadores. No hay una visión común del mundo, pero tal vez el único consenso bipartidista en este país es esta perspectiva precisamente de antagonismo con China o de adversario. Este giro entonces hacia Asia, hacia el Indo-Pacífico, tal vez pone al mundo en riesgo de provocar conflictos bélicos, de aumentar los gastos armamentísticos y riesgos nucleares, generando incertidumbre. Es decir, esta visión adversativa y cuasi militar no sería precisamente la más aconsejable para una humanidad en riesgo, para esta conflictividad que requeriría de mayor cooperación y menos tensión. Por otro lado, la otra potencia, la que podemos llamar también el sueño chino, en el fondo supone una proyección de su política, sus aspiraciones, que en parte es salir de la humillación del colonialismo del siglo XIX y parte del siglo XX, y alcanzar la autonomía tecnológica en pocos años. En este giro de America is Back Again, China se vuelve hacia la masa continental, hacia el eje central, el corazón de Asia. O sea, Deng, 20, 30 años antes, había al revés, hecho un giro hacia el oeste, hacia Estados Unidos, con alianza de Estados Unidos. Ahora, en esta adversidad, China gira hacia la masa continental enorme que une China, India, Eurasia, la Unión Europea, y busca, ya salido de Deng, la geopolítica de Xi Jinping se basa en la franja y la ruta, en generar corredores productivos de inversión y comercio, tratar de bajar la contaminación climática de su modelo industrial basado en carbón, de esos que apagan el cielo, y generar grandes bancos de inversión y desarrollo como el ASEAN y un área de integración Asia-Pacífico. Estas dos orientaciones generan una multilateralidad débil, en el sentido de ni el G20, ni Naciones Unidas, ni la OMC terminan de constituir resoluciones importantes a estos problemas que mencioné. Por ejemplo, los acuerdos climáticos que se intentaron ahora de las Américas son reuniones de Estados Unidos con grupos de países amigos, en el cual al mismo tiempo Estados Unidos intenta generar una suerte de polarización ficticia entre democracias y gobiernos que defienden los derechos humanos y autocracias selectivas y tendientes al control de sus ciudadanos, ¿no? Nuevamente posicionando en el eje del bien. Esto
viene nuevamente a polarizar el mundo como una suerte de guerra fría que tensiona o estás conmigo o contra mí, lo cual siempre pone muy incómodo a los países en desarrollo, ¿no? O subdesarrollados, porque no saben muy bien cómo ubicarse entre el que le puede dar cosas y el que lo puede sancionar. Dentro de este cuadro hay una tendencia incipiente, muy reciente, un sueño a esbozar, que tiene que ver con este giro de Asia, de Estados Unidos, con el Brexit, y tiene que ver con la Unión Europea, de empezar a buscar salir de una vinculación subordinada en el atlantismo, y se agudiza ahora más con la retirada de Merkel, para buscar tal vez un autor más autonómico y con liderazgo. La Unión Europea se sentía en el atlantismo como parte del centro y que participaba las decisiones sobre el mundo. Poco a poco se dio cuenta, como dice Macron, que hay que salir de la ingenuidad. Efectivamente, en los últimos años, la Unión Europea ha sufrido dos grandes humillaciones por parte de Estados Unidos. Una de ellas por Trump, la ruptura del acuerdo antinuclear con Irán, que había sido sancionado por 5 naciones, y por supuesto con todos los vínculos comerciales, económicos que tenía la Unión Europea con Irán para reconstruir el país y en una tendencia a desnuclearizar y a pacificarlo. Y al mismo tiempo que Merkel señaló que igual no iban a obedecer esa invectiva de Estados Unidos, la capacidad monetaria internacional que tiene Estados Unidos y de sanción a las empresas que podían trabajar en Irán generó un retiro de las empresas de esta situación, de este trabajo común con Irán. La otra humillación es que estos submarinos nucleares que acaba de vender Estados Unidos, Australia, ya los había vendido a Francia primero. Australia retrotrae y quiebra un contrato, ¿no? Y para los franceses es una suerte de humillación en que se dan cuenta de que no son tomadas en las decisiones estratégicas densas y que este giro hacia el Asia de Estados Unidos no los integra necesariamente y al mismo tiempo les complica en sus negocios y en su capacidad autonómica. De así que no sería difícil de que la Unión Europea piense en crear un ejército propio, una situación de defensa y tal vez económica y financiera que le dé más autonomía de un país que justamente ha carecido de autonomía militar y financiera frente a Estados Unidos. Además, la situación de la Unión Europea está en una situación socialmente conflictiva, para sorpresa de algunos, allí la desigualdad y la precarización han aumentado y ha bajado la productividad laboral, que es menor ahora que varios países de América del Sur. Gabriel Palma dice que la Unión Europea se está latinoamericanizando. Y esto lo pueden ver en una noticia de estos días, en donde dice un referéndum en Berlín, en el 97 los berlineses alquilan inmuebles, es un referéndum para expropiar inmuebles de las principales inmobiliarias porque la gente no le alcanza para pagar los alquileres. Esto en Alemania, en Berlín. Entonces, nos permite entender que la situación de la Unión Europea va a modificarse. Ahora bien, en nuestra región, y frente a este cuadro más amplio, ¿cuáles serían las tendencias a destacar? Yo diría dos. La región está en disputa entre estas dos grandes potencias. Estados Unidos, natural hegemón, además de América Latina, y de China, que ha incrementado su penetración comercial e inversora en los últimos años.
se puede decir que casi es el segundo o el primer socio comercial de la mayoría de los países de la región. Y la otra tensión es el surgimiento de una nueva ola progresiva, luego del neoliberalismo tardío, en países como la Argentina, México, Bolivia, Perú, que tratan de recuperar el Estado, más protagonismo, políticas públicas, más autonomía y una visión más progresiva que la de las élites. Y otra tendencia de regresión a un neoliberalismo que ya no puede satisfacer las demandas ni sus promesas, un neoliberalismo y financiarización que empieza en los 70, pero que ahora entra en crisis, y que en esa crisis se vuelve cada vez más, se vuelca cada vez más a la derecha y a un neofascismo y antipolíticas. Entonces, esta disputa, la primera, por un lado deriva del interés de Estados Unidos de sacar a China todo lo posible de la región. Y tal vez el segundo consenso bipartidista en Estados Unidos, no dicho, es mantener controlada la región, primarizada, e impedir toda iniciativa regional con rasgos de autonomía. Entonces, podemos decir que uno tiene poco para dar y mucho para controlar, Estados Unidos, y el otro tiene algo para dar, pero teme entrar en conflicto en una región que habitualmente no controlaba o no tenía gran tradición de pertenencia. De este lado, entonces, en América Latina, por un lado aparece una corriente política progresiva en positivo que configura las luchas populares, insurrecciones de la sociedad civil, democratizadoras, que podemos denominar la América Latina insumisa, aparecido en estos últimos 3 años. La nueva ola progresista que se han salido ya del gobierno neoliberal, como México, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, que ya entra en un proceso de nueva constitución, y de sociedades civiles que se han insubordinado contra sus gobiernos elitistas para pedir modificaciones drásticas en sistemas que no contemplan para nada sus demandas. Y hay movimientos, como vimos, muy fuertes hubo en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, y una gran insatisfacción que también se expresa en movilizaciones en el Brasil de Bolsonaro. Bien, por un lado, esta ola progresiva, esta segunda ola progresiva, ha recuperado el Estado, las políticas públicas, trata de luchar contra la desigualdad y la pandemia y tener una mayor autonomía de las multinacionales, y en ese sentido ha habido positivamente una vinculación entre México y Argentina que ha ampliado el horizonte de integración regional, ¿no? En general nos quedamos con América del Sur, la UNASUR, el Mercosur. Esto me parece positivo porque podría llevar a una revitalización de la CELAC. Incluso AMLO ha propuesto a nuestro presidente Alberto Fernández como futuro presidente pro tempore, y la CELAC podría ser un organismo importante representativo de la región, máxime que además China tiene su punto de articulación con la región en la CELAC, de manera tal de que ahí la región podría negociar más en conjunto y no menos país por país. Por otro lado, conjuntamente a esta ola progresista, que no sabemos si va a ser de corto alcance, veamos, en los 80 hubo una ola de democratización que duró 10 años. En los 90 hubo una ola de delitización con el consenso de Washington que duró 12 años. En el comienzo del siglo, otro ciclo progresista de izquierda que llega hasta el 2015. Ahora, con el neoliberalismo tardío, parece no quedar claro si estas olas son de larga data, si los presidentes pueden reponer, o es todo mucho más inestable que antes. Lo cierto es que en la región tenemos
instituciones propias desmanteladas como la UNASUR, la sombra de la OEA, que coordina las acciones de organismos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, para intervenir en Venezuela con poco éxito, pero junto con el Grupo de Lima. Almagro sería el mediador de esta intencionalidad de los Estados Unidos, y a la vez de intervenir en estos países, no intervenir en otros países que violan los derechos humanos, como Colombia, donde mueren activistas civiles, derechos humanos a pasto por año, o en cualquier otro país que elijamos. Tampoco intervino en la represión de Piñera en Chile, o en Perú, o en Ecuador. Así que tenemos también una derecha regional que es internacional y que promueve una lucha cultural deshistorizante, antipolítica, democracias con poder judicial controlado y con la desestructuración del DEMAS. Así que por un lado tenemos gobiernos democráticos progresistas, pero amenazados por coaliciones de derecha cada vez más irreductibles y extremas. Y al mismo tiempo ya está amenazado el proceso de integración que quedaba, el Mercosur. Si juntamos a Guedes, Bolsonaro y la calle, van por una flexibilización del arancel externo común. Bueno, María Cecilia va a hablar de esto probablemente con muchos detalles. Lo pongo porque es muy de actualidad y porque la calle Pou va por la flexibilización del arancel externo común para generar acuerdos de libre comercio individualmente, sin consenso y en contradicción con los acuerdos fundantes del Mercosur. Y esto no es un dato menor para la Argentina. Si no preserva el Mercosur como unión aduanera, es clave por ser una política de Estado y porque si se erosiona, se flexibiliza y liberaliza, también se cuestiona su política de industrialización. No solo la de Argentina, sino también la de Brasil. Es un riesgo, digamos, de que no solo afecta al proyecto de integración regional, sino el propio proyecto nacional de un país con mayor valor agregado e industrialización, debida cuenta de que las exportaciones de la Argentina con mayor valor agregado tienen precisamente a Brasil como destino. La destrucción de este polo de autonomía, yo creo que va más allá de la calle Pou y de Guedes y de algunos intereses locales. Es también una geopolítica de sacar del medio cualquier ente de integración sureño con algún grado de autonomía. Daniel, bueno, 2 minutos finales. Así, bueno. No te puedo pasar papelito, pero te lo digo. Bueno, sobre esto, ¿qué hacer? Yo diría, ¿qué aportes uno podría pensar en esta situación? Me parece que un aporte es construir un bloque regional, una voz común, y como dije, la CELAC me parece que es una buena oportunidad para hacerlo, como pensamiento estratégico, no dejar vulnerar bajo ningún punto de vista el Mercosur por estas aventuras del neoliberalismo tardío, y en este salvataje no estaríamos solos, porque también los industriales de San Pablo y el PT, es curioso, capitalistas y obreros no quieren saber nada con esta liberalización o destrucción del arancel externo común. 3, aprovechar la crítica y la masa crítica e investigación que está haciendo la CEPAL sobre la región de carácter progresivo, del Grupo de Puebla, que es casi una continuidad en alguna manera del Foro de San Pablo, en buscar una visión común progresiva para la región, y la influencia regional también y global del Papa Francisco en favor de los movimientos populares, de la economía popular, del medio ambiente, la protección de la Amazonia y su lucha contra los paraísos fiscales, el ocultamiento de la riqueza que desfinancia a los estados y genera pobreza. Bueno, el cuarto punto sería tener una
una política de despolarización frente a esta idea. Acá están los buenos, que son democráticos y defensores de derechos humanos, y acá están las autocracias, que se generaliza a través de los medios, de un occidente que se asume como democrático y defensor, pensando, no considerando que el bien común global, como patrimonio de un reducido grupo de naciones, está representado, o que un país nuevamente agente o salvador de una amenaza mundial, sino que es una construcción compleja que implica diálogo, reconocimiento de la multipolaridad, de la diversidad, que hay diversos modelos de sociedad, sistemas políticos y que no hay único válido para todo el planeta, como hubo en un tiempo el intento de homogeneizar con el modelo americano. Quinto, me parece que buscar negociar y cooperar con todos. Tener un no alineamiento activo y fortalecer alianzas con países que nos favorezcan en la industrialización, en la exportación de valor agregado, en la transferencia tecnológica, alianzas con los que nos beneficien. Sexto, tener una posición más activa y geopolítica del Atlántico Sur. La soberanía del Atlántico Sur es la defensa de Malvinas contra los tratados de Macri y el riesgo que se cierne sobre el control de la Atlántica y el pasaje de Drake, sobre la depredación de la pesca y las sanciones de prohibición de Estados Unidos, se podría decir, de seguir con las represas del sur en Santa Cruz. En términos institucionales, en política pública, uno podría llegar a decir, nosotros tenemos un grupo de ministerios en que parece que somos un país agrícola-ganadero exclusivamente, y tenemos un litoral marítimo de 2.700 kilómetros. Deberíamos tener un ministerio del mar, por lo mínimo, y potenciar una cadena de valor naviera y defensiva de esa riqueza, porque Gran Bretaña también nos quiere como un país mediterráneo y no conflictuar en ese mundo. También esto, y ya casi terminando, pero terminando, defender la soberanía de nuestros ríos, dejar de seguir las privatizaciones del consenso de Washington como la hidrovía. Se trata, como diría Peretti, de reponer balanza. No sabemos lo que exportamos, porque son barcos privados, empresas privadas, y en que nadie sabe qué volumen de exportaciones agropecuarias se realizan. Hay que generar un nuevo tipo de empresas públicas, tener medidas para lograr soberanía alimentaria, no caer en la tendencia que tuvo un poco el gobierno de no intervenir por moderación o esperar que se pudra y sea, como pasó con Vicentín. No se intervino en el momento que se podía. Ahora está desguazada, no va a pagar a nadie y lo poco que queda va a ser de otra multinacional, de Glencore. Y también la soberanía financiera, económica, con posiciones más firmes con el FMI para no quedar entrampado en la deuda permanente y de ser equitativo de quién paga la deuda irresponsable. Avanzar sobre la evasión fiscal de los que jugaron la misma, no en términos de blanqueo, sino de negociación para que se reinviertan en cadena de valor. Cerrando, la geopolítica de la pospandemia y reconstrucción requiere un rumbo estratégico, pero uno que articule dos realidades, el modelo de desarrollo y el modelo geopolítico. El modelo de desarrollo sostenible, industrialización, con trabajo, con valor agregado, y una geopolítica de integración regional, un multilateralismo progresivo sobre los problemas acuciantes de la humanidad. Por último, una visión estratégica y geopolítica para esta época post-pandémica de descuestión, tal vez no sería una cuestión solamente técnica, académica, de funcionarios, de diplomáticos. Más aún, ahora en donde hay elecciones de medio término, donde se juegan modelos de país, con estas dos tensiones mencionadas, de esta tendencia progresiva y la regresiva que juega en toda la región. Y por eso es importante hoy el rol de la participación y la movilización popular que puede jugar en este hoy para reafirmar un rumbo. Porque ¿cuál es nuestro sueño? Y el de la región.
el de la reconstrucción del país de la doble pandemia, la neoliberal y la del COVID, y generar un modelo de desarrollo sostenible, y la de una geopolítica que integre regionalmente, que sea una región más autónoma, con identidad y presencia en la globalización multipolar. Gracias. Disculpa por el tiempo. Gracias, Daniel. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a darle ahora la palabra a Cecilia. Te escuchamos atentamente, Cecilia. Bueno, primero saludarlos y saludarlas y agradecer la invitación. Me pone muy contenta participar de esta mesa. Realmente es un gusto estar con Daniel y con Ricardo, con quienes me he formado, así que siempre digo, es además un honor para mí. Y además quiero decir que este congreso tiene algo que me gusta mucho, que dijo Daniel recién, que es que de verdad está pensado como una relación entre la academia, el pensamiento político, la sociedad civil. No, está pensado no como uno de esos congresos donde uno participa para decir su refinada ponencia academicista, sino para que ese conocimiento que generamos, que buscamos generar, tenga algún impacto en algo que nos preocupa y nos convoca, que es tener un mejor presente y un mejor futuro para la Argentina y para la región. Así que por eso me gusta mucho esta participación. Y pensando en esta cuestión de que efectivamente ha sido un congreso sobre el Estado y las políticas públicas, y lo que yo hago fundamentalmente es política exterior, es la importancia, que esto lo digo siempre, de inscribir a la política exterior también como una política pública. Porque en general, y esto no es inocente, está planteada como algo muy alejado de la realidad cotidiana, que pareciera que no tiene impacto, que pareciera que es el oficio de los y de las diplomáticas, que pareciera que se trata de los tratados a altos niveles, ¿no es cierto? Y que no tuviera una injerencia directa en nuestras posibilidades, ¿no? Como país, incluso en nuestras posibilidades individuales y personales de desarrollo, crecimiento, etc. Y lo cierto es que, si bien es una política particular, ¿no es cierto? Porque, bueno, las demandas que luego se transforman, ¿no es cierto?, en decisiones públicas, provienen tanto del plano interno como del plano global, ¿sí? Lo cierto es que el Estado continúa siendo un elemento central para orientar las relaciones internacionales, ¿no? Cuando hablamos de política exterior y de relaciones internacionales, el concepto de relaciones internacionales es mucho más amplio, ¿no? Porque habla de una enorme cantidad de actores, que incluyen actores económicos, sociales, ¿no? Y la política exterior sí es aquella decisión pública sobre una determinada problemática y que tiene su proceso de formulación e implementación. Pero esa capacidad del Estado de tomar decisiones en ese ámbito alienta o desalienta determinados comportamientos y tienen un impacto directo y está profundamente imbricada con nuestra política económica. Como se dijo recién, cuando pensamos en el endeudamiento, cuando pensamos en la relación con países de la región, cuando pensamos en cómo miramos el mundo, con qué potencia se alinea circunstancialmente cada gobierno, eso tiene una relación directa con las decisiones de política y económica, y una decisión directa también con una cantidad de políticas que son hasta sociales y culturales. Entonces, reivindicar a la política exterior como política pública me parece central. Y acá aparece otra cuestión que también me parece muy importante, que es la vuelta de la centralidad del Estado. Durante muchos años, el Estado fue denostado, ¿no es cierto?, incluso por la ciencia social, no solo en el marco, digamos, de las teorías, por supuesto, del auge de las teorías neoliberales, y denostado en su rol como regulador económico, sino denostado en todo sentido. Se llegó a afirmar, por supuesto, el fin de la geografía, el fin de la historia, de la soberanía estatal, etc. Y lo que estamos viendo en este momento del mundo, y con la pandemia aún más, es la enorme centralidad que tienen los estados nacionales para garantizar el bienestar de sus poblaciones, para garantizar el éxito de sus propias empresas,
Y esa idea de que las empresas no tenían nacionalidad se cayó toda. Ahora parece que esas empresas que eran muy, muy transnacionales, de golpe son de un país, ¿no? Porque los que hacen las vacunas son unos y vacunan primero a sus ciudadanos, ¿no? Así que ahí esa idea de que no había nacionalidad se terminó. Entonces, algo que para nosotros en América Latina veníamos reivindicando. ¿Por qué? Porque en nuestra historia latinoamericana del siglo XX, los momentos en los que nuestras poblaciones vivieron mejor fueron momentos donde el Estado intervino fuertemente. Entonces, para nosotros esa idea del Estado sigue siendo la de la garantía de la consecución de derechos y de la garantía de la puesta en marcha de proyectos que no eran aquellos de las élites tradicionales, ¿no? Fue el Estado a mitad del siglo XX el que empezó a recortar de alguna manera esos privilegios, ¿no? Y sabemos bien que es el Estado también el que otorga y garantiza derechos de los que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, como la salud pública, la educación pública de calidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces volver a reivindicar el rol del Estado en la posibilidad de la reconstrucción post-pandemia también es fundamental. Fíjense, por ejemplo, que hasta hace poco las amenazas de los globales de los Estados Unidos eran el terrorismo internacional, ¿no es cierto? Estos organismos que no eran estatales. Ahora la amenaza es China, es un Estado de vuelta. Entonces, los países centrales vuelven a nombrar la importancia, no sea al estilo Trump o al estilo Biden, cada uno a su estilo, y Europa, China por supuesto, con su proyecto, ¿no es cierto?, de salir al mundo, pero Europa también hace años que viene trabajando en su línea de autonomía estratégica, que por supuesto que ahora con la pandemia y con estas jugadas de los Estados Unidos que bien acaba de describir Daniel, más importante va a ser aún todavía. Pero este tema ya viene resonando, ¿no? Algo que acá se había transformado en mala palabra. El Estado, la soberanía, la autonomía, todo eso parecía, había libros que había que tirar completamente en la biblioteca, palabras que si uno las decía en cualquier congreso, que yo atrasaba directamente. Y lo cierto es que o sea, como se habló recién, la cuestión de reconstruir un modelo de desarrollo y una estrategia de inserción internacional sí depende de recuperar capacidades estatales. Y depende, por supuesto, de un compromiso de élites estatales, ¿no es cierto?, que lo sostengan, pero también depende de la relación con actores sociales y sociedades civiles movilizadas que sostengan esos proyectos, ¿no? En esto que se explicaba recién muy bien de la disputa, el rol que tiene reconstruir para esos proyectos cuáles son los actores, y en esto quiero decir actores, y no me gusta la palabra actrices que se usa para definir, pero está claro que no estoy haciendo una categorización de género al respecto, ¿no? Hablo en ese sentido de actores del sistema internacional que nos incluye en general. Pero bien, a lo que voy es que, por ejemplo, Estados Unidos, que se está recomponiendo como economía, lo hace a partir de un enorme paquete de inversiones en infraestructura, en gasto social, ¿sí? El gasto entre comillas, ¿no es cierto?, como es llamado, es decir, en inversión social, pero una enorme cantidad de fondos aplicados a la renovación tecnológica y de infraestructura. Porque ahora sí preocupa quedar atrás en esta competencia con este gigante que se transformó en el centro productivo mundial y que rompió esos monopolios financieros que existían hasta ahora, tecnológicos, y disputa al más alto nivel, ¿no es cierto? En ese mundo de hoy, como bien se dijo, se recrudece la competencia entre las potencias de modos novedosos, como es esto de AUKUS, ¿no? Ahí aparece una novedad, como bien se dijo, porque implica un cambio de reglas de juego. ¿En qué sentido? Como bien se dijo recién, Estados Unidos va a hacer transferencia tecnológica a Australia, en una transferencia tecnológica que implica un nivel de enriquecimiento del uranio muy, muy cerquita al de, digamos, lo que podría ser interpretado como proliferación nuclear. Y entonces lo que estamos viendo es que Estados Unidos es capaz
hoy por hoy, en esta reconversión, no sabemos si está en decadencia, ¿no es cierto? Vieron que, bueno, uno puede decir, está en decadencia, se está reconvirtiendo, gana China, qué sé yo, no es un partido de fútbol, no sé quién va a ganar realmente. Si fuera un partido tampoco lo sabría. Pero lo cierto es que haciendo una lectura, intentando hacer una lectura, efectivamente Estados Unidos viene en declive, su hegemonía, una hegemonía disputada. Eso no quiere decir que no tenga posibilidades de reconvertirla, y en esa reconversión es capaz de romper las propias reglas que utilizó hasta ahora, porque quiere decir que el nivel de disputa es muy importante. Entonces esta regla de la no proliferación se acaba. Y lo de Australia lo miro con interés. ¿En qué sentido? Porque Australia también tiene como socio comercial importante a China. El 36% de las exportaciones australianas van a China también. Y Estados Unidos le dice, prácticamente, pues se lo ha dicho casi de esa manera, que va a tener que elegir entre su prosperidad o su seguridad. Está presionada de dónde se va a alinear. Bueno, efectivamente con esto tenemos en claro dónde queda en este momento, pero presionado en ese sentido este país para alinearse concretamente en esta estrategia que, como bien se dijo, dejó afuera a Francia, Francia muy enojada, por supuesto, traicionada, podemos decir, porque en medio del G7, en su propia vista, le cerraron este acuerdo, con lo cual eso tendrá su repercusión. Y efectivamente, la nuestra es una región muy disputada. Y acá sí me gusta, como recién nombró Daniel, y acá yo porque me puse a leer como para poner en discusión ideas que están dando vueltas. La idea del no alineamiento activo, que es la idea que planteó el Grupo de Puebla, está muy bien como concepto, porque es un concepto que retoma algo histórico de la región, ¿no? Histórico y muy valioso, porque todo lo que fue el movimiento de no alineados realmente fue el que permitió avanzar fuertemente en las conquistas de los países más pobres del mundo, que siempre digo lo mismo, resulta que somos la mayoría. Resulta que no es poco eso. Y que son esos países más pobres, en vía de desarrollo, subdesarrollados, como cada uno y cada una quiera llamarlo de acuerdo a sus periféricos, dependientes, etc., son esos países también los llamados a construir las garantías de un orden global justo. Nunca en la historia del mundo un orden justo se construyó de parte de aquellos que tuvieran los privilegios o que detentaran el poder hegemónico, sino que siempre son conquistas de esos países periféricos, que como vuelvo a decir, somos la mayoría. Entonces, no abandonar en el afán de, por supuesto, tener una política internacional acorde a nuestras posibilidades, no abandonar el alto perfil, que significa también tener una agenda global donde somos parte de países, como fue el movimiento de no alineados, que podemos construir lentamente una agenda de justicia global que incluya, para el caso de la Argentina, una agenda real sobre lo que es derechos humanos, en lo que tenemos una amplia experiencia como país y hemos dado realmente aportes al mundo y al derecho internacional en ese sentido. Una agenda respecto de la existencia de los enclaves coloniales, que padecemos, en el caso Malvinas, ¿no es cierto? Pero tener una agenda de alto perfil en foros multilaterales en este sentido, una agenda de lo que son reestructuración de deudas soberanas, que también padecemos y que también tenemos que poder tener una agenda en ese sentido, o en cuestión de género o en cuestión de cambio climático. Es decir, esa agenda yo creo que no hay que descuidarla por más que nos digan que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro patio pequeño, chiquito. Eso por un lado. Por otro lado, sí creo que tenemos que tener una agenda puntual, concreta, que sí vamos a tener que dialogar a pequeña escala. ¿En qué sentido quiero decir esto? Recién se hizo referencia muy bien a los problemas en la región. Efectivamente, aquello que aparecía como inserción natural de los últimos años, el Mercosur, ¿sí? Hoy para la Argentina es un escenario muy, muy complicado, porque la tendencia, ¿no es cierto?, de los otros 3 países, porque Venezuela ha sido excluida y Bolivia no termina todavía de incorporarse como miembro pleno, la tendencia de Uruguay, Paraguay y Brasil es hacia la flexibilización
y la liberalización, es decir, hacia una disminución del arancel externo común, y además realmente está puesta en duda, ¿sí?, la utilidad de ese proceso de integración. A ver, ese proceso surgió en los 90, en un principio, en realidad surgió en los 80, mediados de los 80, como la posibilidad de integración incluso sectorial, ¿no es cierto?, como fue pensada en el inicio, y luego al compás del consenso de Washington, que bien se nombró, la tónica fue la del neoliberalismo, el regionalismo abierto, ¿no es cierto? Eso se modificó con la crisis absoluta del neoliberalismo. Y esto es importante decirlo porque ahora están en boga ideas que en el 2000, 2001, 2002 volaron por el aire, porque dejaron a un continente destruido, con enormes problemas realmente de hambre, pobreza, desnutrición, exclusión. Y los gobiernos, que como se dijo, primera década del siglo XXI, fueron gobiernos progresistas, fueron gobiernos hijos de ese enorme descontento social. Entonces, esa es una literatura, digamos, de historiografía, etcétera, una vez que hay que recuperar. Eso no quiere decir que tengamos que seguir hablando de eso como si nada hubiera pasado en el medio, ¿no? Poniendo en contexto. Es lógico que con esta nueva oleada, el giro neoconservador, el Mercosur haya tenido este problema, que además lo tiene porque en este sentido la injerencia de China en la región, que como se dijo, se transformó en el principal socio comercial, tiene una tendencia a desmembrar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque incentiva un esquema de negocios relacionado con la exportación y la extracción. Entonces, para reconstruir un proyecto que tiene que ver con profundizar el desarrollo industrial, protegiendo mercado interno, se necesitan recuperar esos actores, como se decía recién en San Pablo, que existen, que no es que han dejado de participar de la economía, y que con los que realmente se puede trabajar para profundizar nuevamente una estrategia de integración. Entonces, en lo que no hay que caer es en que porque haya voces fuertes, y no digo que quizás no sean hegemónicas, como puede ser en los sectores del agronegocio en Brasil o exportadores, eso no quiere decir que no haya otros actores con los que sí se puede seguir construyendo, pero para eso hay que tener una agenda más fina, más puntual, de cómo reconstruir esos vínculos. ¿Por qué reconstruir esos vínculos? Es necesario aclararlo, porque realmente el empleo de calidad y el crecimiento y la incorporación de mayorías a la ampliación de derechos es a partir de proyectos de desarrollo industriales en nuestros países, no a partir de estos ensayos que retrotraen a modelos de exportación que podrán ser muy exitosos en los números de las exportaciones, pero no redundan en beneficios para las mayorías. Y acá voy a la política internacional. Cuando se dice, y acá voy a las palabras que no me gustan, no me gusta cuando se dice hay que hacer una política exterior inteligente. Yo digo, ¿qué quiere decir inteligente? ¿Qué sería? ¿No? Entonces, coherente, inteligente y coherente. Entonces yo digo, a ver, ¿coherente con qué? Si yo puedo tener una política exterior muy coherente con un modelo neoliberal, como fueron los años del menemismo. La política exterior era coherente y realmente en el sentido de ese proyecto de país, muy inteligentemente aplicada. Era coherente e inteligente y nos arruinó. Así que en sí mismo, ¿qué quiero decir cuando digo inteligente? Vieron que aparecen todas esas palabras que suenan como bien, porque todo el mundo quiere ser inteligente, nadie quiere una política exterior tonta. Entonces, lo que digo es, la política exterior tiene que ser, ante todo, un instrumento del desarrollo. No de cualquier desarrollo, de un desarrollo que, vuelvo a decir, redunda en beneficios de grandes mayorías. Y que beneficios no son solo beneficios económicos, también son beneficios políticos, sociales, culturales, ¿sí? No son solamente los del bienestar, porque ahí voy a otro problema, que es que si a los países pobres, como decía antes, solo nos corresponde opinar sobre las cosas mínimas que hacen a nuestra supervivencia, que esas son otras de las líneas que se proponen en la política internacional. No hacer olas, tener una política súper de perfil bajo y solo ocuparnos de las mínimas cosas que hagan a nuestra supervivencia.
Miren si yo les recomendara eso para cada uno y cada una en la vida de ustedes. Que solo se dediquen a su cuestión mínima de la supervivencia, que no se imaginen nada ni reclamen nada más allá de eso, ¿no es cierto? Eso puesto como algo muy recomendable y muy inteligente. Así surgió el realismo periférico, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda solamente eso? No, vuelvo a decir, ambas cosas. Una agenda concreta, chiquita y acotada, recuperando actores que puedan ser aliados en ese proceso de recomposición de nuestro mercado interno y nuestra industria, y también una agenda de alto perfil, porque a eso estamos llamados las mayorías periféricas del mundo, con lo cual ambas cosas me parecen muy importantes y no hay que descuidarlas. Y ahí aparece otra cuestión, que es la cuestión de la autonomía en la política internacional. Es un concepto que yo he estudiado bastante, lo he trabajado. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, en un momento esta idea de autonomía fue descartada, ¿no? Descartada absolutamente de la literatura, en relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque quedó asociada al aislacionismo. Vos querés ser autónomo porque querés quedarte aislado del mundo, y que por lo tanto atrasás, tenés una política rígida, protegés a sectores que son ineficientes, todo lo malo, ¿no es cierto? Y entonces ahí estás a un paso del autoritarismo. Entonces quedó de un lado, podemos decir, la autonomía, lo rígido, lo fracasado, lo ineficiente y autoritario, tácate. Y del otro lado, lo inteligente, lo moderno, lo liberal, ¿no es cierto? Y que además te va a permitir que te quieran todos en el mundo, porque claro, estás a la altura de eso que el mundo pide de vos, sería, ¿no? Bueno, entonces descartada esta idea de la autonomía, bueno, lo cierto es que cuando aparece el fracaso de esos proyectos neoliberales, la palabra empieza a dar vuelta otra vez. Bueno, quiere decir que medio que la idea de la autonomía es importante. La asocio nuevamente a la idea de las capacidades, ¿no es cierto? Recuperar capacidades estatales para recuperar autonomía. Y la autonomía no es solamente digamos, no hay que tener una visión instrumental nada más, es decir, no es solamente que puedo tomar decisiones por mi cuenta, sino que tiene un contenido histórico para nuestra región, y que es la de la protección respecto de la injerencia de los grandes poderes mundiales. Si yo abandono ese contenido, la autonomía puede ser cualquier cosa, puedo ser autónomo para ser muy neoliberal, digamos, y no es así, la autonomía tiene un contenido. Y hace poco leía que la propuesta decía, en este mundo tan cambiante, etcétera, y tan difícil, y con tantos desafíos, no, la autonomía ya no es no debe ser una autonomía de resistencia, sino que tiene que ser una autonomía líquida. Y yo pensaba, líquido es que no tiene forma, adopta la forma de su recipiente, sería, ¿no? Eso estudié yo en la primaria, al menos, no sé nada de física, quiero decir, pero entiendo qué es eso. Y lo cierto es que lo que necesitamos es lo contrario, algo que tenga un contenido, una decisión, ¿no es cierto? Que efectivamente haya prioridades de política, que sea flexible, por supuesto, yo diría sólido y flexible, ¿no? Más que líquido. Pero qué importante, digo, poner en discusión estas cosas porque suena más agradable, como cuando uno dice que fluya, lo digo por esto, claro, que fluya. Claro, las cosas fluyen manteniendo el statu quo, de la zona más alta a la más baja, no hay otra. El fluir no discute el orden establecido. ¿Se entiende a lo que voy? Nosotros, como países periféricos, tenemos que, desde nuestras pequeñas posibilidades, saber que para realmente cualquier construcción más democrática, en un sentido profundo, hay una discusión de ese statu quo que es profundamente asimétrico e injusto. Entonces, no es que podemos, digamos, pensar en una autonomía, pero que no tenga que ver con la resistencia. Porque nuestras naciones se crearon y tienen en su origen la tradición de la independencia, y así nacimos como naciones, en esa lucha respecto del predominio de las grandes potencias. Hoy hay grandes potencias que disputan la región, también tenemos posibilidad, ¿no? No es solamente, por supuesto, derrota y dificultad. Entonces, ¿cómo se construye autonomía en las relaciones internacionales?
Yo una vez usé una palabra, pero por usarla, eso es lo que me importa, es el contenido, no el concepto. No me gusta cuando alguien quiere arrogarse los nombres de las cosas e inventa nombres porque sí. Yo le puse autonomía horizontal. ¿Qué quería decir con eso? Que creo que la autonomía de estos países se construye en relaciones de paridad, con países pares. Países pares no significa que sean iguales, significa pares respecto de una situación concreta, coyuntural, particular, en la que yo puedo estar en una situación de simetría con otro país frente a determinado conflicto. Y eso es móvil, no es fijo. Lo digo porque hoy no lo podemos conseguir eso en particular en el Mercosur. Quizás sí, como decía Daniel, en una reconstrucción de un orden continental de la CELAC, pero hoy por hoy en el Mercosur no. Pero sí podemos actuar a nivel internacional buscando estos aliados pares respecto de situaciones puntuales en las que el otro se transforma efectivamente en un socio para la autonomía. Esto lo digo también porque la relación con China, que tiene mucho para ofrecer, también tiene grandes dificultades. No por moralizar sobre los chinos, que no, la verdad que para nada, sino porque remacha sobre nuestra condición periférica. Porque si realmente en el plano interno no definimos el rumbo y solo dejamos que el impacto de la demanda externa decida cuáles son los nichos de desarrollo económico, bueno, eso va a remachar sobre el vínculo centro-periferia, pero eso depende de nosotros, de nuestra capacidad de decisión y de cómo se van a imponer determinados actores para mejorar las condiciones en las que ese vínculo se va a dar, porque es una potencia que hegemoniza económicamente en el mundo y por supuesto que es importante, pero se puede encontrar un mejor vínculo en ese sentido. Por último, para no irme por el tiempo, he leído cosas como que la región es irrelevante, ya que también lo que digo es, me angustia un poco cuando nuestros intelectuales y nuestras intelectuales hablan con tanto desprecio de nuestros países y de nuestra región. Es como si yo dijera, no sé, como si yo fuera a jugar un partido de fútbol con Messi y todos dijeran a Cecilia le va a ir mal porque no tiene juego, no tiene estrategia, no tiene capacidad. Bueno, claro, qué fácil es decir que a mí me va a ir mal, es como una evidencia. Entonces yo lo llamé el derrotismo ilustrado, porque digo, bueno, es muy fácil ser derrotista, entonces más difícil es la tarea que hacemos nosotros, que es cómo poder construir para un sueño, como decía Daniel recién, y construir para un sueño que es difícil, donde nos hacemos desde abajo en ese sueño, ¿no? Entonces ahí coincido en que hacen falta algunas hazañas. Como sucedió, se dijo recién Vicentín, y acá quiero decir, es muy importante recuperar el rol del Estado en todo sentido, y también el rol del Estado como empresario, y por supuesto la mirada del Estado sobre los recursos naturales, la mirada del Estado sobre todo lo que es el mar en el sur argentino, como se dijo recién, el Atlántico Sur, la Antártida, proteger, para eso hace falta una estrategia de defensa más importante, es decir, trabajar con nuestras Fuerzas Armadas en función de cuál es un rol central en esta época, ¿no es cierto? En el caso de Vicentín, como se dijo, efectivamente avanzar en el control del Estado en estos aspectos, ¿no es cierto?, tan importantes y centrales del comercio exterior. Entonces, en lugar digamos, de tanta preocupación por la prudencia y la moderación, que yo entiendo por dónde viene, etcétera, pero están mucho más preocupados por la sobreestimación que por la subestimación, que ha sido un rasgo mucho más común en nuestra política realmente. Sí creo que hacen falta para este sueño que decimos algunas hazañas que nos permitan construir una épica. No hay épica si no hay grandes hazañas. Y con esto me callo. Muchas gracias. De vuelta por... Muchas gracias, Cecilia. Muy, muy bueno escucharte. Tanto tu participación como la de Daniel nos inundan de optimismo. Así que, bueno, quedan muchas cosas. Yo estuve anotando algunas ideas. Esto que decís de recuperar la política exterior como política pública, recuperar la recentralidad del Estado, tener a Estados Unidos
pensar a Estados Unidos como una hegemonía a reconvertir, esta paradoja de Australia que le vende 36% de sus exportaciones a China y tuvo protección de cuenta corriente de Estados Unidos durante décadas para que haga su proceso y construya su proceso de desarrollo, construir la agenda global, la autonomía de la política internacional, en fin, hay un montón de temas, no quiero extenderme mucho porque tengo muchas ganas de escucharlo a Ricardo, pero bueno, quería recuperar esas ideas. Antes de que intervenga Ricardo, contarles que el chat está plagado de mensajes, así que nos vamos a tomar algunos minutos después de escucharlo a Ricardo para comentarlos, y también saludamos a todos los que nos están siguiendo por el canal de YouTube de Flaxo, ¿sí? Que son también unas cuantas personas. Así que te escuchamos atentamente, Ricardo. Arturo, una consulta. ¿Cuántos minutos tengo? Los que vos quieras, Ricardo, para vos. No, bueno, entre 20 y 25 minutos, sí. Después hacemos un cierre final de 10-15 minutos más. Bueno, la verdad que primero gracias a Flaxo, gracias a la maestría. Un gusto compartir el panel con Daniel y con María Cecilia. La verdad que siempre escucharnos nos ayuda a pensar. La verdad, Daniel hizo una amplísima mirada sobre problemas de toda índole y en todos los niveles, y Cecilia se centró en algunas cosas que son estratégicas. Así que yo voy a tratar de armar algo coherente, tratando de no repetir cosas muy bien dichas por Daniel y Cecilia. Yo quería agregar, digamos, el escenario de la pospandemia a mí se me aparece como un escenario sumamente incierto, sumamente incierto. La verdad que nosotros veníamos diciendo, incluso con algunos trabajos que publicamos en Flaxo, que antes de la pandemia, 2019, era un nivel de incertidumbre muy impresionante el que había en la economía mundial, un choque entre los norteamericanos y los chinos de resultados inciertos. En ese momento lo llevaba adelante Trump. Ahora el cambio por Biden es un cambio muy interesante, solamente eso, mirar lo que está pasando dentro de Estados Unidos, porque los demócratas eligieron un presidente muy débil, muy débil. Biden es una cosa espantosamente débil, muy problemática. Está perdiendo mucha imagen en la opinión pública norteamericana, y está creciendo Trump en este momento, y no provee el liderazgo que requeriría una potencia que, como señalaba Daniel, está luchando porque no cambie el orden mundial, es decir, que siga el siglo XX de alguna forma. Y me parece que no es el líder para sostener una cosa por ese tipo, porque Estados Unidos tiene problemas estructurales graves, tiene problemas estructurales severos, y de ninguna forma veo a la dirigencia política norteamericana dispuesta a asumir que no es el mismo Estados Unidos de hace muchos años, digamos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos producía el 50% del PBI industrial del mundo. Imagínense, de cada 2 heladeras, una la producía Estados Unidos, para decir algo. Pero de todo producía la mitad. En los años 70 ya era el 34%, ahora es el 20%. ¿No? Pero le cuesta a Estados Unidos admitir esa, que no es una decadencia, es crecimiento de otras áreas del mundo, por suerte, pero me parece que Estados Unidos está aferrado a una idea de hegemonía como sea, y de la forma que sea, dentro de la cual empieza a patinar. Me gustó mucho que Daniel y Cecilia hayan señalado esto que pasó recién con Francia, hace 2 semanas. Es muy importante lo que pasó, porque es un desprecio. Los franceses se han sentido profundamente despreciados
El negocio era muy grande, era de arriba de 40.000 millones de dólares, tampoco era un negocio pequeño, y digamos Australia dando una voltereta en el aire y cerrando con los norteamericanos, un acuerdo que hacía 5 años venían trabajando con los franceses. Bueno, digamos, ¿qué están haciendo? Están usando el poder grande que tiene Estados Unidos en términos financieros, en términos diplomáticos, en términos hasta de espionaje global, para decir, muchachos, ustedes juegan con nosotros, y a Australia no le quedó mucho margen, sobre todo en relación a Francia. Digamos que los europeos se están dando cuenta que no tienen capacidad de presionar a nadie con nada. A nadie con nada. Y ese estado de impotencia de los europeos, yo creo que tiene que ser un mensaje para nosotros. Daniel señalaba extraordinariamente bien, se creían atlantistas, se creían parte del poder. Trump fue y los abofeteó en la reunión de la NATO, dijo, muchachos, pongan la plata, si no los dejamos afuera. Es decir, el destrato norteamericano hacia los europeos es muy impresionante. Yo creo que están de a poco tomando nota, pero con muchas limitaciones, digamos, quisieron ser como partners, aunque sean secundarios, de los Estados Unidos. En este momento me parece que en esta desesperación norteamericana por mantener hegemonía, por mantener negocios, por mantener presencia, empiezan a ofender. Lo interesante es que esta ofensa se la hace Biden, el bueno, no Trump el malo, el ogro feo, el patotero. Viene que buenos modales, America Back Again, y les roban un súper negocio A ver, lo que estoy tratando de decir como lección para nosotros latinoamericanos es que el mundo que aparece en la pospandemia es el mundo de 2019 agravado. No es el mundo de Zizek, no vino el socialismo, lo que viene es el neoliberalismo magullado por la pandemia global y la pelea a codazos por un mundo que va a crecer menos. Y acá quiero introducir 2 datos de estas últimas semanas. Uno es el episodio Evergrande en China. Muy importante, apareció ahí un gigante, un coloso inmobiliario tambaleándose. A ver, si algo sé de China es que no va a dejar que pase el Lehman Brothers en China. Es decir, no van a dejar que se caiga y esto sea una estampida y un desastre. China no va a permitir eso, no solamente porque gobierna el Partido Comunista Chino. Digamos, pienso en cómo resolvió Japón en su momento su enorme crisis bursátil de fines de los años 80. ¿Cómo hizo? No quiebra a nadie y hacemos una larguísima digestión de todo el desastre, lo vamos procesando a lo largo de los años o de las décadas, si hace falta. Pero no quiebra a nadie, nadie queda en la calle, no se produce ningún crack. Seguramente China va a hacer algo parecido, pero eso daña a China, y la verdad que no sabemos cuántos Evergrandes hay en China, en el sentido de que China también pasó por una etapa de exuberancia constructiva y de crédito y de timba interna, que no sabemos ahora cuáles son las implicancias. Quiero decir, a veces pensamos a China como una especie de maquinaria industrial, tecnológica, fenomenal, que le salen todas las cosas bien. Me parece que tenemos que tomar nota que Evergrande es una señal de que puede haber bastantes puntos flacos en el modelo chino, sobre todo en aquellas cosas en que se largó a la pileta del capitalismo financiero, de las bolsas y de todo eso, porque es extremadamente incierto ese juego. Algo así tengo que decir de Estados Unidos, que está con un lío político interno bárbaro en relación al tema del techo de financiamiento de los Estados Unidos. Estados Unidos le debe al planeta Tierra 28 billones de dólares. 28 billones de dólares. Ha empapelado con dólares y ha empapelado con títulos del Tesoro norteamericano al planeta. No pueden parar ese proceso de endeudamiento. Eso pone cada vez más en duda la validez del dólar, la solidez del dólar, la seriedad del dólar.
Entonces se divide la élite norteamericana entre los tipos que dicen, bueno, paremos el endeudamiento, pero parar el endeudamiento es, digamos, parar el crecimiento norteamericano, que está muy basado en activos financieros, e inyectarle dólares a la economía, inyectar, que es lo que hace la Reserva Federal. Están esos que dicen paremos esto, y están los que dicen Biden, entre otros, bueno, inyectemos, como decía Cecilia, digamos, una política de construcción, digamos, la actual administración vino con un paquete muy grande de gasto público, muy bien orientado, digamos, ojalá a la Argentina se le ocurriera copiar el plan norteamericano y empezar a meter donde hay que meter, en infraestructura, en tecnología, en reconversión verde de la economía. La verdad, aprendamos de los norteamericanos en serio, no las estupideces, sino las cosas que hacen inteligentemente, y ahí aparece Biden y dice, usemos. Entonces hay una tensión adentro de la élite norteamericana en torno a eso que no está clara. El Senado, dominado por los republicanos, dijo no apoyamos, no vamos a aprobar la ruptura del techo de endeudamiento. Eso genera una crisis política grande, la posibilidad de un default de los Estados Unidos. No digo que vaya a ocurrir, es altamente improbable, pero quiero decir, tensiones fuertes, continúa el desprestigio de los Estados Unidos. Quiero recordar que no hace tantos años, en el 2011, Standard & Poor's le bajó la nota de la deuda norteamericana, estaba en AAA, deuda perfecta, y se la bajaron a AA+, es decir, está muy bien, es buenísima, pero apareció la sombrita de la duda. Esa duda tendría que acrecentarse permanentemente porque, digamos, los Estados Unidos tienen una política de derroche, de despilfarro muy grande. Llama la atención en eso la salida de Afganistán. Que quiero decir dos cosas. Primero, el tremendo desprestigio internacional que ha provocado la forma en que salió Estados Unidos de Afganistán, que también fue una política bipartidaria. Esto quiere decir, los dos partidos estaban de acuerdo que rajémonos de Afganistán, vayámonos de ahí como sea. Lo dijo Trump, vino Biden y lo hizo de cualquier forma. Ahí se mostró, ante los ojos de todo el mundo, lo vimos todos, la falta de solidez interna de los Estados Unidos, los brillantísimos estrategas militares norteamericanos le habían dicho que, bueno, por ahí los talibanes toman el poder en algún otro momento del año. Desastres mayúsculos, pero saldo concreto, el aparato militar industrial facturó 86.000 millones de dólares en estos 20 años gloriosos de guerra en Afganistán. Esto es el saldo para los Estados Unidos. Lo que yo quiero, apunto en esta dirección, el capitalismo financiero inaugurado en los años 80 tuvo un momento de gloria, que es los años 90, el simpático Clinton, la destrucción de la Unión Soviética, toda esa alegría, todos esos felices años 90, menemismo en la Argentina, todo ese festival que terminó hace rato, pero que sigue siendo la referencia intelectual y moral no solamente del liberalismo en América Latina, sino de todos los políticos convencionales, incluso no sé si del gobierno argentino actual. La idea de que está el mundo esperándonos para comprar cosas, que de ahí viene la idea de armar un modelo exportador fuerte para poder pagar los compromisos con el fondo, con los bonistas, con todo el mundo, porque el mundo nos está esperando para comprar cosas. Yo creo que hay un problema serio, porque eso se ocurrió en los 90 y no lo aprovechamos. Y ahora el mundo es otro, el mundo está hasta acá de deuda, digamos, hay que leer los informes del Fondo Monetario, Banco Mundial, el mundo está recontra endeudado, la mayoría de las empresas están muy endeudadas, las familias están endeudadas, con lo cual la saturación de deuda es tremenda y no permite seguir con el jueguito de salarios bajos para los asalariados, pero para que consuman les presto. Este es el jueguito que viene jugando el mundo desde los años 80 y está recontra saturado de endeudamiento. Con lo cual, el sistema neoliberal
financierizado que nos gobernó en los últimos 40 años está llegando a límites propios. Ojalá yo pudiera decir, mira, somos tan fuertes los críticos, los opositores, los movimientos populares, los movimientos ecologistas, las izquierdas en los países centrales, que lo hemos acotado. La verdad que no hemos logrado acotar nada, pero se acota solo, en el sentido de que vamos a una tasa de crecimiento todavía más baja. Tasa china de crecimiento más bajo, tasa norteamericana de crecimiento más bajo, ni que hablar la europea, a pesar de que estaríamos saliendo de la pandemia y que serían esperables tasas de crecimiento más altas, simplemente por eso, por rebote de un piso muy bajo, que efectivamente está ocurriendo, pero fíjense qué interesante, se empezaron a ver problemas de abastecimiento, problemas en los puertos, problemas de containers, la energía ha subido extraordinariamente en las últimas semanas. Simplemente por un poquito de reactivación económica internacional, ya vas a tener enseguida inflación. Y con inflación vas a tener caída de los ingresos de los trabajadores. Con lo cual, a ver, el escenario es enormemente fluido, enormemente complejo en el conjunto de variables que se están moviendo en este momento, con un liderazgo norteamericano tan desesperado por, digamos, reubicar a Estados Unidos en el mundo como débil internamente. Es decir, la verdad que Estados Unidos no sabe cómo reconstruir un liderazgo importante. Y acá tomo lo que decía Daniel, digamos, en nuestra región, Estados Unidos hace rato que no nos ofrece nada. Yo siempre digo, sí, en la famosa reunión del Mar del Plata, en donde le dijimos no al ALCA, Estados Unidos venía con una valija, la ponía sobre la mesa, y decía, acá hay 500.000 millones de dólares para los latinoamericanos. No sé cómo terminaba esa reunión, pero no la puso. No la puso y se enoja porque vienen los chinos y te ofrecen trenes bala, represas, puertos y todo lo que quieras, financiado a 30 años, 40 años. Es decir, Estados Unidos está impotente desde el punto de vista económico y al mismo tiempo tiene un poder descomunal en nuestra región. Yo no sé cómo lo ve eso Cecilia, pero digamos, mi percepción es que es increíble el poder indirecto que tiene norteamericanos. No hace falta mandar ninguna flota de nada, ya la flota de invasión está sentada en los barrios, en los countries, en los medios de comunicación. América Latina está profundamente colonizada y penetrada por los intereses norteamericanos. Increíblemente. Digo, lo hemos visto en la Argentina simplemente en este episodio de la pandemia. El lobby pro Pfizer. Impresionante. Impresionante los medios de comunicación de la derecha alineados detrás de una empresa norteamericana. Digamos, ni siquiera decir, bueno, que vengan, acá lo importante es vacunar a la población, que venga de donde sea, no importa. No, tiene que ser la vacuna norteamericana. Digo, y esto es acá y es en toda América Latina un proceso de colonización enorme. Yo acá tomo un punto que plantearon tanto Daniel como Cecilia, que es el tema de la soberanía nacional sobre áreas estratégicas, sobre el Atlántico Sur. Cecilia planteó excelentemente el tema de un rol claro para nuestras Fuerzas Armadas, que no tienen que estar de adorno, tienen que estar activas, entrenadas, capacitadas y con una doctrina militar nacional. Ahora, todo eso me lleva a un punto que para mí es un gran punto de preocupación, que es lo que pasa en nuestra región en general. A mí me encantaría volver a mis propias ensoñaciones en relación al Mercosur y a la UNASUR, pero la verdad que no puedo reconstruir dentro mío ese dulce sentimiento de que nos estábamos integrando en América Latina. Tengo la sensación que la derecha local está para destruir el proceso de integración y conectarnos dependientemente con cualquier área del mundo que quiera comprarnos alguna cosita, alguna cosa a las élites latinoamericanas. Yo así lo veo a Uruguay. Brasil es demasiado importante, pero lo ofrecen de esa misma forma. Paraguay está en eso.
Y por supuesto el macrismo asociado a Bolsonaro hicieron un acuerdo desastroso con la Unión Europea que no avanza porque los franceses piden más todavía. Gracias Francia por pedir más todavía, porque frenaron el avance de un acuerdo ruinoso para la industria latinoamericana, que fueron y lo firmaron con todo gusto Bolsonaro y Macri. Esto quiere decir, la élite latinoamericana está afuera de la región desde el punto de vista de los intereses. No le interesa a la región salvo como un lugar donde extraer y acumular. Punto. El resto, que la región se destruya, desaparezca, no es un problema nuestro. Que alguien se ocupe, que alguna gestión gubernamental se ocupe de los pobres y de los desarrapados de América Latina. Así que yo conecto este tema de la necesidad de unas fuerzas armadas con una doctrina nacional y defendiendo los recursos de nuestro país, con una necesidad muy imperiosa. Yo soy economista, pero la verdad que acá me parece que se acaba la economía y otras cuestiones, que es que hay una profunda necesidad de descolonizar mentalmente nuestra región. Yo no aspiro a que las élites lo hagan. Las élites están ya formateadas, pero el resto de los sectores sociales, incluidas las Fuerzas Armadas, deben ser descolonizadas. Deben ser descolonizadas de esta idea absurda que vivimos en el mundo de los 90 y que hacemos las cosas bien, vienen las inversiones y nos vienen y nos desarrollan. Las inversiones extranjeras nos van a desarrollar. Es cierto, alguien me puede decir, pero escúchame, Ricardo, ¿no te enteraste que no se habla más de desarrollo? Sí, es cierto. Acá en Flaxo hablamos de desarrollo, pero en la sociedad no se habla de desarrollo y los partidos políticos se olvidaron del desarrollo. Ni siquiera los partidos que suponemos que están de nuestro lado hablan de desarrollo. La reducción de las expectativas es enorme y yo pienso que ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas y acá cierro y coincido extraordinariamente con el final que planteó Cecilia, digamos. Bueno, acá hay algo que tiene que ver con el orden de la voluntad política, con el orden del deseo, con el desorden, con el desorden del orden existente y con una especie de voluntad de salir y de vivir y de desear que me parece que tiene que ser revitalizada muy fuertemente. Yo creo que la mitad de 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 los objetivos que teníamos es la nada, es cero, ya está. Quiero decirlo concretamente, yo creo que el camino que ha tenido los últimos 2 años el gobierno de Alberto Fernández de llevar las expectativas a cero es este resultado de derrota electoral. Que si se quiere ganar elecciones hay que ofrecer expectativas, ideas, sueños y no solamente un aumentito del 7%. Entonces me parece que estamos llegando al grado cero de las expectativas populares y que para revitalizar esto y que nuestra región logre sobreponerse a un contexto de colonización, de retroceso, de historia de consensos de Washington y de endeudamientos, la única posibilidad es relanzar desde la cultura, desde el deseo y desde la política, digamos, un gran proyecto posible, por otro lado, porque estoy absolutamente convencido que, por lo menos en el caso argentino, hay una potencialidad espectacular de desarrollo, pero me parece que para eso hay que ser capaz de soñar algo y salir de una especie de mirada a ras del piso, hiperrealista, sometida y con la sensación de que todo el mundo es más importante que nosotros. Así que, bueno, con esto simplemente continúo la conversación planteada por Daniel y por Cecilia. Gracias, Ricardo. Como siempre es un gusto escucharte y, bueno, notar esa pasión que pones en tus argumentos. Y quienes te hemos pedido de profe, te conocemos, pero no dejamos de entusiasmarnos con esos énfasis. Les cuento que tenemos un chat con un intercambio importante, intenso. Hay más de 100 personas conectadas entre el Zoom y el YouTube que nos están escuchando. No voy a nombrar a todos porque sería imposible, pero tenemos gente de todas partes de Argentina, de San Luis, de Santa Cruz, gente de otros países de la región, Colombia, Bolivia, en fin,
no quiero ser injusto con nadie de todos los que se han presentado allí. Muchas gracias a todos por participar, por acompañarnos. La verdad que para nosotros es un gusto tener este espacio consolidado de hace años donde podamos intercambiar y pensar un poco las problemáticas que nos aquejan más globalmente. Hay muchos comentarios, mucha gente agradecida por los 3 días de debate e intercambio, y bueno, algunas preguntas que por ahí voy a tratar de agrupar para no hacerlo muy extenso. Hay consultas sobre Rusia, sobre el rol de Rusia, para los 3, cómo ven a Rusia en este contexto. Por otro lado, a Cecilia le han preguntado por allí, bueno, si no crees que los medios de comunicación dominantes son un arma esencial para que los sectores interesados en mantener el status quo del sector agroexportador, incluyendo en el imaginario social y la opinión pública, tienen un rol relevante. ¿Cómo creen, esta es una pregunta para todos, cómo creen que se pueden recuperar competencias estatales que nos permitan ser cada vez más autónomos? Si no, tendríamos que tener líderes que no sean líquidos, ¿no? Un poco parafraseando a Cecilia. ¿Cómo interpretan el rol del Estado en este contexto? Un poco ya se dijo en alguna intervención. Y bueno, un tema bastante recurrente y de bastante consulta es el de Rusia, como les decía antes, así que no sé quién quiere recoger el guante y tomar la palabra. Si querés, Cecilia, vamos a empezar por vos. Bueno, voy chiquito. Primero agradezco los comentarios, que muy lindo, qué bueno que les parezca interesante. Y de Rusia, chiquito, que efectivamente en esto que yo planteaba, de decir, bueno, hay países que no porque estén en igualdad de condiciones, pueden ser países pares para determinadas participaciones en foros y negociaciones, ¿no? Rusia es un país que ha sido muy útil como socio para la Argentina en ámbitos políticos globales. Es decir, quizás tiene mucho todavía por explorarse, digamos, la relación económica con Rusia, que no está del todo explotada, podemos decir, pero sí ha sido muy útil en ámbitos políticos, ¿no es cierto? Donde efectivamente al tener una posición discordante, digamos, con potencias occidentales tradicionales, etcétera, ha sido aliada de la Argentina en algunas cuestiones, como el caso Malvinas, por ejemplo, por citar uno, ¿no? La importancia de esa relación construida por los gobiernos, primero que hay una relación histórica, primero en su lugar con la Unión Soviética, muy importante, un bagaje importante en esa trayectoria, y luego la relación construida de este modo particular por los gobiernos del Frente para la Victoria, es la relación que nos permitió en este último año acceder a las vacunas, que fueron las vacunas que más llegaron a la Argentina, y que lograron que hoy estemos saliendo a la calle con un poquito más de tranquilidad. Es decir, que ese tipo de vinculaciones son fundamentales, ¿no? En esto vemos que es un país, por ejemplo, que en algunas cuestiones claramente no cuenta hoy entre las superpotencias del mundo, pero su nivel, su histórica trayectoria como potencia hace que tenga, por ejemplo, un desarrollo científico en ese área de primer nivel, y que nos permitió abastecernos cuando si no se nos hubiese demorado muchísimo más el acceder a la vacunación. Entonces ahí tenemos el resultado de una relación que fue bien trabajada en esos gobiernos del Frente para la Victoria, que se mantuvo medio a los tumbos durante los años del macrismo, porque hay que decir que ideológicamente el gobierno de la Alianza Cambiemos consideró a China y Rusia como socios vergonzantes. Con China se tuvo que callar la boca porque lo cierto es que es tan importante el impacto que tiene y el carácter, digamos, de socio estratégico que va más allá de cualquier posición política, que listo, se terminó, pero hasta incluso quiso paralizar las obras, ¿no es cierto? Tuvo que silenciar ese aspecto. Tan así que en su momento hubo, no sé si recordarán, ese entredicho con Techín que pretendía, digamos, que China no pudiera acceder a, digamos, no entraran los tubos sin costura chinos, cosa que el gobierno también tuvo que darle la razón a China en ese caso, es decir que, pero sí quedaron como socios vergonzantes, diría, porque era más lindo decir que éramos amigos de los países occidentales de siempre,
etcétera, los que se dijo volvimos, no sé si recuerdan, y los inversores aplaudían y toda esa parafernalia. Entonces, lo de Rusia me parece un actor central para pensar esta idea de la agenda concreta y de los espacios de autonomía. Y respecto de los medios de comunicación, claro, no voy a decir nada nuevo, no soy especialista, medios de comunicación y poderes judiciales se han transformado en las herramientas más poderosas de las derechas en América Latina. Si bien todo lo que son redes sociales, etcétera, que ahora son tan importantes, etcétera, los sectores populares siguen mirando televisión y es muy importante, por supuesto, la oferta que la televisión ofrece, y si la viéramos durante todo el día, nos duele la cabeza de cuál es esa oferta. Así que claro que sí, que considero que son muy importantes en eso, y bueno, ahí tenemos una tarea chiquita para hacer en los ámbitos donde nos relacionamos y construimos cada uno y cada una de nosotros. Gracias, Cecilia. Daniel. Estás muteado, Daniel, ¿eh? Bien, ahora. Ahora sí. Me parece, coincido con Cecilia, porque también en la prensa es como occidental y en la local como un actor anatematizado del autoritarismo. El caso de esta persecución de un líder opositor, lo incriminan, incluso Biden llegó, un caso extraño en la política internacional, a hablar de asesinos, una cosa muy descomedida, y no sé si nadie se acuerda de que Assange está preso en Gran Bretaña desde hace varios años y de por vida, y si lo mandan a Estados Unidos lo van a matar, simplemente por comunicar y ser un actor de la libre comunicación de las atrocidades de Estados Unidos en Irak. En fin, hay un sesgo muy fuerte en cómo nuestros medios en esta guerra cultural nos formatean, nos colonizan, como diría Ricardo. Pero me parece que Rusia destacaría de avances importantes la alianza con China y el grupo de Shanghái, que a pesar de tensiones que han tenido en el pasado entre China y Rusia, permanece estrecha y no creo que vaya a deshacerse, y es algo que tiene una potencia, si no industrial, muy importante, una potencia militar y de defensa muy impresionante. Rusia, por el cual Estados Unidos tiene que cuidarse 2 veces de implicar a China en alguna guerra territorial, militar. Me parece que también el grupo de Shanghái es un grupo interesante en la reconstrucción del corazón de Asia, que ahora la salida, el escape de la NATO de Afganistán, no, va a ser una cuestión ya de China, de Rusia tal vez, algo de India, de cómo se reconstruye esa parte, pero efectivamente ha quedado fuera de las potencias occidentales Asia Central. A su vez, me parece que también ganó una batalla interesante Putin al terminar el ducto que pasa por el Báltico y llega con Alemania, en la provisión de gas a la Unión Europea. Estados Unidos intentó, tanto con Trump como con Biden, de parar eso, porque era la conexión de gas y la provisión de gas en una Europa que suele morirse de frío, y no vía Estados Unidos por el gas de esquisto de Texas y del sur de Estados Unidos. Así que me parece que es importante, y en ese sentido, para nosotros es, como diría Cecilia, un actor interesante y positivo. Me parece que el déficit es nuestro, como diría, lo plano que es
de las acciones exteriores, ese temor a cruzar una línea de ser mal visto, pero tendrías enormes, Putin tiene una predisposición con Argentina, en particular con Cristina, enorme, como un país que en un momento fue autónomo, de manera tal de que tanto en la capacidad agrotecnológico, biotecnológica tiene Argentina, y que Rusia le vendría re bien para toda la tundra y el Siberia y la reestructuración agrícola de su parte vacía, como para nosotros represas, infraestructura, no solo la vacuna, sino que además encima Estados Unidos sigue en la guerra geopolítica. Esto lo digo en términos personales, porque todos los que hemos sido vacunados por Sputnik ya no podemos entrar a Estados Unidos. Es como decir, es un anatema, ¿no? No solamente les avisamos, lo vamos a cumplir, no van a poder entrar los contaminados con el comunismo. ¿Podemos ir a Siberia, a la Plaza Roja o a La Habana? Yo dije, hasta ahí a mi llegamos. familia le dije, y ahora, bueno, vos te vas a Texas, yo voy a ir a la Plaza Roja, voy a poner un turbante. En Halloween me voy a disfrazar de cosaco ruso. Bueno, así que más allá de esto, me parece que en términos de represas, infraestructura y transferencia tecnológica es un actor que a nosotros nos vendría muy bien. No lo exploramos por esta chatura de la Cancillería, no la actual, sino la antes del cambio de gabinete, para ser más justo. Gracias, Daniel. Bueno, y Ricardo, una última intervención. Sí, la verdad que adhiero a lo que han señalado Cecilia y Daniel sobre el tema Rusia. Agrego solamente una cosa. Una de las cosas, uno de los atributos que le quedó a Rusia de la anterior Unión Soviética son sus capacidades tecnológicas militares, que lo hacen ser el único, o el país que está en mejores condiciones para dañar a Estados Unidos. Y claramente China está muy subdesarrollada en ese terreno, recién está empezando a desarrollar musculatura, está construyendo su segundo portaaviones, digamos, va lento, seguramente va a llegar muy lejos, pero el que hoy es el guardaespaldas en esa relación es Rusia. Rusia es el país que tiene una cantidad de artefactos militares que puede dañar fuertemente a Estados Unidos. Y es, de hecho, quiero decir, me parece que a mí particularmente no me gusta mucho cómo se dirigen una serie de cuestiones adentro de Rusia. Me parece que ahí hay una oligarquía económica con un poder excesivo, que falta democratizar la sociedad rusa, pero dentro de eso quiero decir, el hecho de que haya un país en el mundo en condiciones de parársele militarmente a Estados Unidos contribuye a cierto equilibrio de poder global que necesitamos todos, porque si no vamos a una situación de imperio global inaceptable. Entonces, le hace falta al mundo, se llame Rusia, se llame Haití, a alguien que le puede decir a Estados Unidos, para. Cualquier cosa no. Entonces, eso sobre el tema ruso, sobre el tema de cómo recuperar competencias estatales, y algo que han dicho también, que me cayó muy bien esa cosa de líderes no líquidos. Yo creo que es muy importante eso, es muy importante. Gente que no sea vacía. Quiero traer un ejemplo remoto. Menem, Facundo Quiroga, Menem, El Pueblo, qué sé yo, a los 2 minutos habías aceptado el programa económico neoliberal completamente a favor del capital multinacional, el desmantelamiento del Estado argentino, etc. Todo el programa económico cipayo de los liberales argentinos, Menem. Es decir, con formato de caudillo popular y con contenido completamente vacío. Bueno, nosotros no aguantamos más líderes así. Necesitamos líderes con identidad personal clara.
definida, precisa, digamos, con un compromiso auténtico, profundo, que crean en algo, que crean en algo. El vaciamiento en ese sentido de los políticos, la clase política latinoamericana, ha sido muy, muy, muy grande, muy extremo. Quiero decir que tampoco los Milei creen en nada, digamos, son empleados del capital corporativo. Digamos, la derecha extrema que está apareciendo en América Latina no es otra cosa que la agudización, la radicalización de la derecha colonial latinoamericana, que se vuelve violenta, se vuelve agresiva, porque cada vez tiene menos para dar, como lo marcaba antes Daniel, digamos, la verdad que cada vez tienen menos para dar, menos para ofrecer, ni siquiera grandes fantasías, y se ponen violentos, y se ponen agresivos, y van a querer seguramente, como decía un periodista de uno de los principales medios, ir hacia un reformateo autoritario de la sociedad. Esto no podemos ignorar que lo dijeron. Ahora, ¿eso qué es? Es la impotencia de la derecha latinoamericana para ofrecer algo. Entonces, palos y piñas y agresión. Por supuesto que hay contratendencias y contratendencias muy interesantes. En los programas de los partidos progresistas, nacionales, populares de izquierda, debería aparecer el tema de la reconstrucción estatal. Claramente, que no es volver al Estado de los años 50, 60, 70, que tuvieron sus problemas también y sus debilidades. Tiene que ser un Estado realmente, ahí así, eso sí, lleno no de empleados públicos, lleno de gente que cree en cosas. Lleno de gente que cree en cosas. El INVAP está donde está porque hubo gente que creyó en cosas. El satélite argentino es lo que es porque hay gente que cree en cosas. Las áreas del Estado tienen que tener gente que crea en cosas, no en funcionarios que van por un sueldito, por un acomodo, o porque estoy en la organización y me mandaron acá de comisario político. Eso no va más. Necesitamos, a ver, la palabra eficiencia no puede ser una palabra de la derecha, tiene que ser una palabra de la izquierda. Eficiencia es hacer las cosas bien en el sentido popular, en la dirección de cumplir con lo que el pueblo necesita. Eso es eficiencia, pero tiene que ser eficiencia, no puede ser chantada. La vez pasada discutía con alguien sobre la necesidad de comprar productos argentinos. Estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de comprar productos argentinos. Ahora, le pido a los industriales argentinos que hagan productos decentes. No le pido que hagan productos alemanes, le pido que hagan productos decentes. Y tenemos que jugarnos a comprar cosas nuestras y latinoamericanas, pero digamos, ahí me parece que yo coincido totalmente con que la única salida es por lo menos dirigida desde el Estado, coordinada desde el Estado, liderada desde el Estado, y a su vez el Estado requiere estos líderes no líquidos y estos funcionarios públicos con convicciones profundas sobre por qué están ahí sentados defendiendo lo público. Muchas gracias Ricardo. Tenía, Daniel, sí. Sí, me quedó sobre el Estado, porque me parece muy importante esto de capacidades estatales, ¿no? En realidad es un tema muy remanido, digamos, en este gobierno, reforzar las capacidades estatales. No queda muy claro en cómo se desprende del anterior paradigma de New Public Management y de modernización que ha predominado también desde el consenso de Washington, y hay intentos en el Consejo Económico Social de generar una nueva cohorte de innovadores gubernamentales, con esa idea de la ENA francesa. La Facultad de Economía también está trabajando una corte en combinación con la ENA francesa. Digo, me parece que miran un poco para atrás. Y al mismo tiempo, me parece que le falta, va a ir a generar unas capacidades muy tecnocráticas y no gente que cree en algo. Y me parece que para creer en algo habría que también poner más y partir más de qué modelo de desarrollo, qué
geopolítica, qué rumbo estratégico tiene este Estado y qué planificación estratégica Lo-Matus va a plantear. Afortunadamente, el único que lo sacó la palabra planificación fue Domingo, el ministro de Domínguez, ¿no? El ministro de Agricultura, el nuevo ministro de Agricultura, en el acuerdo con el Consejo Económico Industrial, ¿no? Con este acuerdo con agroindustrial. Quiero decir, todavía se habla de reconstrucción, pero no se le pone, en estos 2 años no se le ha puesto contenido más concreto a esa reconstrucción. Gracias, Daniel. Bueno, estamos llegando al final de nuestro panel, casi 2 horas ya de intercambio, de puesta en común. La verdad que le voy a dejar las últimas reflexiones y palabras al director del área de Estado de Políticas Públicas. De mi parte, agradecerles. La verdad que han sido 3 días intensos, donde hemos estado muy pendientes de los debates, de los diferentes temas. Ahí Cecilia mencionaba el tema del mar argentino. Hemos tenido un panel en un congreso de políticas públicas sobre el mar argentino, lo cual es algo, por lo menos para mí, absolutamente novedoso, y habla de la fecundidad de los temas, ¿no? De la importancia, nosotros como cientistas sociales, de ir más allá, ¿no? De estar a la altura de las circunstancias y tratar de ir más allá, tratando de, obviamente, diversificar los análisis, de tener esa mirada siempre crítica a la que apostamos aquí en el área para lograr una realidad más inclusiva, que es en definitiva lo que apuntamos. Así que, Daniel, dejo para vos las últimas palabras y bueno, yo me despido y les agradezco a todos y todas. No, mis últimas palabras son solo de agradecimiento a los panelistas, en este caso a Cecilia, a Ricardo en este panel, pero a todos aquellos que han venido al Congreso. Y ese panel sobre el mar lo hizo la Universidad de Tierra del Fuego, ¿no? La Universidad Nacional San Juan Bosco. Un aporte fue también de las universidades de toda la Argentina, hemos tenido universidades de Colombia también, que lo bueno es que vienen a traer temas que por ahí para nosotros de los grandes centros urbanos pasan un poco de largo, exactamente, ¿no? Exactamente. Así que estoy muy agradecido por todos los paneles que se presentaron, por toda la gente. Vos me decís que más o menos cerca de 1.500 personas se anotaron, participaron, y no solamente de la Argentina, sino de los países hermanos latinoamericanos, lo cual me llena de orgullo y quiero dar mi agradecimiento a esta participación, y particularmente tengo mi corazón por los que hicieron posible este congreso, a vos, en particular Arturo, como alma mater, a Cristina Ruiz del Ferrier, que no sé por qué no está acá, pero un beso grande para ella, a Alejandro Casalís, a Agustina Gadín, a Cintia Ferrari-Mango, a Julieta Campana, en fin, a Nerio Neirotti. Estoy muy agradecido y creo que también resalto la importancia de tener un equipo acá en la Flaxo. Gracias por eso y gracias de la Flaxo a todos ustedes. Nada más. Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Chau, chau. Gracias a todos.